Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en su programa desde la trinchera. Les comentamos que la próxima semana vamos a tener a un invitado muy especial. Viene el profesor Juan José Galván, quien es La vida es curiosa a veces, déjenme les digo. La vida es como una caja de chocolates. Resulta que el profesor Galván es experto en Porfirio Díaz. Él lleva 40 o 50 años estudiando sobre Porfirio Díaz y él fue el director de la secundaria y de la preparatoria cuando iba yo. Eso jamás lo supe siendo un estudiante. De hecho, cuando eres un estudiante eres un imbécil. Y pasaron los años, lo volví a reencontrar y resulta que el señor sabe de qué número calzaba Porfirio Díaz. Entonces va a venir la próxima semana con nosotros. Yo creo que va a ser un placer escucharlo. También nos dio una conferencia en el primer Congreso de Historia Militar y la verdad es que estuvo muy bien. Yo creo que nos la vamos a pasar bien la próxima semana. Los invitamos a que nos escuchen. Bueno, vamos a continuar. Estamos platicando ¿sobre qué? Sobre la guerra hispanoamericana. El Maine explota, los americanos claman por sangre, obligan al presidente McKinley a declarar la guerra y entonces se vuelve el lema de los norteamericanos: recuerden al Maine. Muy similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que decían recuerden a Pearl Harbor, pues recuerden al Maine. Y entonces todos los americanos veían esta como una guerra justa, era una guerra como una guerra santa. Sí, los españoles se lo buscaron por haber hundido al Maine, entonces eran malos y entonces hay que acabarlos, ¿no? Eso es básicamente la idea, ¿no? Es el concepto. Aparte de todo, vamos a poder liberar a nuestros hermanos filipinos y a nuestros hermanos cubanos que están tratando de liberarse del yugo de los asquerosos españoles. Y entonces, el presidente McKinley pide 200,000 voluntarios para que se vayan a hacer la guerra, 1,000,000 de americanos se van a enlistar y Teddy Roosevelt lo que hace, siendo subsecretario de Marina, es que él dimite de eso y él dice que él va a obrar en consecuencia de sus palabras. Entonces sale, agarra, se enlista en el ejército, le dan el puesto de coronel y él comienza a formar una unidad que es representativa de esta guerra. Él forma a voluntarios que eventualmente se van a llamar como los Rough Riders. Los Rough Riders, para enlistarte, buscan a aquellos que ya eran expertos en el arte de montar y de disparar. Es así que a sus filas ingresan vaqueros de esos que andaban en diligencias, hombres que vivían en granjas, indios, hombres ricos, hombres de color, o sea, todos aquellos hombres que ya tenían experiencia montando y disparando, se unen a los Rough Riders con la intención de que no requirieran de medio año de entrenamiento, sino de que ellos simplemente los metías a la unidad, les ponías el uniforme, les enseñabas la disciplina y ya estaban listos para combatir. Los Rough Riders iban a ser una unidad de caballería y como tal, sin duda es un momento interesante. Y como tal, ellos se enlistan con la intención de ir a hacer la guerra a los españoles. Fue tanto el interés que surgió por irse a hacer la guerra que, por ejemplo, decían que Buffalo Bill hiciera una unidad de indios y que fueran a hacer fechorías allá en Cuba, o también decían que el hermano de Jesse James iba a formar una banda de forajidos, un ejército de forajidos, y que juntos iban a ir a hacer la guerra allá a Cuba. Es bien interesante porque esto del Maine, que finalmente fue investigado ya a posteriori, ya después de la guerra y después de muchas cosas, y muchos historiadores están seguros que fue un accidente. Es decir, el problema de estos tipos de buques es que donde guardaban las municiones lo ponían normalmente junto a la carbonera. Y entonces, como la forma en la que diseñaban estos buques es que ponían una estufa de carbón justo a la pared era de metal. Entonces, cuando la pared de metal empezaba a calentarse obviamente por el fuego que estaba creando, eso hizo que eventualmente explotara, se prendiera la pólvora y explotara todo el Maine. Entonces, sí es bien curioso porque incluso han hecho investigaciones donde el casco está abierto de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como sería el caso de una mina, ¿no? Entonces, lo que finalmente fue la casus belli y lo que finalmente fue la justificación de la guerra fue un accidente. Y además, lo que es más importante, ese accidente
pasó en muchos otros buques de su tipo. O sea, no fue el único buque que tuvo ese problema. Muchos buques también tuvieron ese problema. Sin embargo, los norteamericanos dijeron, no, fueron los malditos españoles que nos van atacando, vamos contra ellos. Sí, así es. Y entonces, una de las primeras acciones de guerra que suceden en este conflicto, no nada más es aquí en el Caribe, sino que también se va en Filipinas. Entonces, prácticamente a los pocos días o semanas, existe la batalla de la Bahía de Manila. Las naves norteamericanas pelean contra 15 naves españolas y las barren del mar. De 15 naves españolas que existían en un inicio, solo una logra sobrevivir. Esto obviamente es un fuerte descalabro para los españoles. Una vez que los americanos derrotan a la flota española, les dan la oportunidad de que desembarquen y comiencen a hacer la guerra en tierra ya en Filipinas. Algo que es interesante es que los filipinos ya tenían muy avanzada la revolución. Los filipinos, para cuando los norteamericanos desembarcan, los filipinos ya tenían rodeados y asediados a la guarnición de tropas españolas. O sea, ya nada más les faltaba soplarles para que cayera la guarnición. Y cuando llegan los norteamericanos, pues obviamente lo primero que hacen es ver para abajo a los hombres de ojos rasgados y de tez morena, y ellos derrotan a la guarnición. O sea, ya nada más llegan a hacer acto de presencia, se rinden los españoles y se la dando como de que gracias a ellos fue que la guerra se ganó. Esto va a ser algo que a los filipinos jamás les van a perdonar, y que cuando la guerra termina va a ocasionar que los filipinos comiencen una nueva rebelión, pero ahora en contra de los americanos, porque saben que ahora sí que la cosa no era así, y lo que estaban buscando los filipinos era la independencia, sean españoles o sean norteamericanos. O sea, algo que es bien importante mencionar y que casi nadie conoce es que justo cuando los norteamericanos llegan a Filipinas, se dedican, precisamente como los filipinos empiezan esta nueva revolución, los norteamericanos empiezan un verdadero asesinato en masa de filipinos. Cerca de 1 millón de filipinos murieron en estas acciones, porque lo que hicieron fue agarrar a los líderes, agarrar a cualquier sospechoso, o simplemente por el hambre, la hambruna que ocasionaban las operaciones militares, hizo que cerca de 1 millón de filipinos murieran en un acto que supuestamente era para librarlos, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Entonces sí, de eso es importante mencionarlo. Dentro del marco de la guerra del Caribe, el frente principal pues va a ser Cuba. Cuba, los cubanos ya estaban haciendo la revolución, ya estaban buscando la manera de cómo liberarse. Sin embargo, no tenían un ejército, eran hombres desarrapados que a veces ni a armas llegaban. Y entonces un observador que estaba acá en Cuba, un observador neutral, se da cuenta de que llegan tropas españolas. Cuando llegan tropas españolas, él manda un comunicado allá a Estados Unidos y les dice que ya se están reforzando los españoles. Es así que los americanos, apresurados, o sea, porque en vez de preparar la invasión bien, ellos tenían planeado mandar a 100,000 personas a invadir Cuba, pues se dan cuenta de que tienen que hacerlo todo de sopetón. Y entonces solo logran embarcar a 50,000 personas, entre ellos a los Rough Riders, que iban a ser una unidad de avanzada, pero los Rough Riders, siendo una unidad de caballería, se los llevan sin caballos. Y entonces se vuelven una unidad de infantería. Los Rough Riders, siendo una unidad de caballería, se hacen famosos peleando como infantería. Y tan pronto logran desembarcar en Cuba, sin contratiempos, los americanos pensaban que a los rebeldes cubanos les iban a ayudar y les iban a enseñar el camino, y ya prácticamente tenían asediados a los españoles, tal como había pasado en Filipinas. Pues resulta que no. Aquí en Cuba, los que llevan completamente las acciones bélicas son los norteamericanos. Esto es bien importante porque va a tener consecuencias hasta el día de hoy. Los americanos son los que llevan a cabo la batalla principal. Los americanos avanzan hacia La Habana y se va a llevar a cabo la que es la batalla que va a definir la guerra acá en Cuba, y que esta es la batalla de la colina de San Juan. Esta colina te daba acceso para llegar a La Habana. Es una colina a donde arriba los españoles tenían un pequeño fuerte. Y es una batalla que va a cubrir de gloria a Teddy Roosevelt. Él, al mando de los Rough Riders, van a atacar la colina de San Juan. Era una guarnición de 800 hombres, atacan 15,000 americanos. Estos 15,000 americanos estaban apoyados por artillería y por las famosas ametralladoras Gatling. Las Gatling... De las Gatling, la semana pasada les platicábamos que tuvieron, de hecho fue la única acción en la que se desempeñaron las Gatling de manivela, no las modernas eléctricas, y
El ataque hacia la colina de San Juan fue una batalla relativamente sangrienta para los norteamericanos. La colina obviamente está en las alturas, los americanos tuvieron que subir para tratar de tomar la guarnición. Los españoles no se dejaron y en esta batalla pues perecieron 200 americanos y cayeron heridos otros 400, pero al final del día, cuando los Rough Riders que encabezaban a las tropas, habían hombres de color, habían soldados blancos, había caballería. Los Rough Riders son los que toman la punta de lanza y cuando logran tomar la colina de San Juan, Teddy Roosevelt se convierte en un héroe para todos los norteamericanos. El aura de invencibilidad de Teddy Roosevelt comienza en la batalla de la colina de San Juan. Y de hecho, Teddy Roosevelt es el único presidente norteamericano al que le concedieron la medalla de honor del Congreso. Y esa se la dieron en el año 2001, como 100 años posteriori, se la dieron y él es el único presidente que se ganó la medalla de honor del Congreso en estas acciones. Sí, bueno, 15,000 contra 800, digo, tarde o temprano iban a caer, ¿no? Y obviamente todos los manuales de estrategia militar te dicen nunca ataques colina arriba porque es lo peor que puedes hacer. Sin embargo, bueno, ellos sintiéndose poderosos, pues se lanzaron, ¿no? Entonces, sí, es importante. Había algunos cubanos que sí estaban en un grupo de rebeldes cubanos, que además estos grupos de rebeldes eran financiados por los ricos de terratenientes allá en Cuba, porque ellos también estaban en desacuerdo con muchas de las políticas que tenían los españoles. Entonces sí hubo una serie de medidas de que los españoles tomaron que no les beneficiaron, tanto a nivel contra Estados Unidos, a nivel interno en Cuba y en algunas de sus colonias, porque obviamente ellos siempre iban a favorecer a la producción textil. En este caso es muy importante la producción textil de España, ¿no? Propia de España, y entonces les pusieron impuestos que a los terratenientes cubanos no les pareció, y entonces ellos financiaban a estos grupos cubanos, pero eran muy pocos, realmente no eran tan desarrollados como en Filipinas, que estaban en desacuerdo con muchas de las políticas que donde prácticamente todas las Filipinas. Entonces sí hubo una serie de a los españoles, ¿no? Entonces sí, era una batalla que iban a perder fuera como fuera, ¿no? El 3 de julio del año de 1898 se lleva a cabo otra batalla naval aquí del lado del Caribe. En la batalla de San Diego, los norteamericanos destruyen lo que sobraba de la flota española aquí de este lado del Atlántico, en el Caribe. El 17 de julio, Santiago de Cuba se rinde, y es así que prácticamente con estas dos derrotas, más la que habían tenido allá en Filipinas, pues los españoles ya no tienen que hacer. Los españoles son obligados a firmar la paz. Cuando ellos firman la paz, pierden Guam, Hawái, Puerto Rico, Cuba, y lo que más adelante se convertirá en Panamá. En Panamá también. Entonces, los pocos territorios que tenía fuera de ultramar, en ultramar, España los pierde. Y Estados Unidos toma poder de todos estos territorios. En Filipinas, tal como les mencionábamos, existe una rebelión que eventualmente obliga a los americanos a abandonar el país porque se mueren más de 2,000 americanos por nada, básicamente por nada. Y esto también, esta victoria allá en Cuba, les da el derecho, les da el poder de que ellos van a mandar sobre lo que va a pasar en Cuba. Existe una enmienda de la Constitución a donde ellos, los americanos, dicen que ellos van a tener dominio y siempre van a definir quién es el presidente y qué rumbo político va a tomar Cuba, so pena de ser invadidos. Después de la guerra de 1898 es a donde por obligación deben de tener el territorio de Guantánamo, que originalmente era una base naval. Esto de que es una cárcel tiene poquititos años que comenzó a ser. Ellos se hacen del territorio de Guantánamo y Cuba se convierte como en una tierra, como en un garito, en el garito de los norteamericanos. Cuba, el patio trasero, es un territorio que está a 90 millas de Estados Unidos, allá de Florida, y entonces los americanos se iban a Cuba a beber, a prostituciones, a cabarets. O sea, básicamente es una tierra de perdición Cuba desde 1898 hasta que estalla la guerra, la Revolución Cubana. Es bien importante que después de la guerra hispanoamericana, pues obviamente Estados Unidos se acrecenta,
enmiendan todas estas fisuras que tenían como nación, y prácticamente después de que se muere McKinley, pues Teddy Roosevelt se vuelve el hombre fuerte de Estados Unidos. Teddy Roosevelt como presidente se vuelve presidente, él es el hombre del garrote en la mano. Los ositos de peluche, allá en Estados Unidos se llaman Teddys. No, son Teddy Bear, y son Teddys por Teddy Roosevelt. Es el nombre que les decían porque decían que se parecían a Theodore Roosevelt, a Teddy. Y Teddy, pues básicamente se vuelve un hombre tan importante que, tal como les mencionábamos, es uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos y su cara está allá en el Monte Rushmore. Pues vamos a un corte entonces y regresamos rápidamente. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.